Bienvenidos nuevamente a su video en YouTube para poder compartir esta formación que estamos dando en nuestros grupos de oración. En este día nos toca el segundo tema. Y ese segundo tema es identidad de la renovación carismática católica en Guatemala. Muchas veces lo hemos escuchado como RCC o simplemente lo hemos visto en afiches o publicidad como RCC. ¿Qué significa Renovación Carismática Católica? Para eso hemos preparado, como hemos venido siempre preparando, unas presentaciones que nos ayudarán a comprender mejor el tema que ya hemos impartido en nuestro grupo de oración y que este video es solo para poder complementar la enseñanza o quizá de repente algún hermano por ahí tuvo una falta y lo puede ver para poder ponerse al corriente de esta formación. Veamos entonces lo que es el título. Segundo tema. Identidad de la RCC de Guatemala. Entremos de lleno a nuestro tema. Y para eso, pues vamos a ver que nuestro nombre va a ser Renovación Carismática. Y nuestro apellido es Católicos. ¿Cómo así? Dirán muchos. Pues recordemos de que todos tenemos un nombre. Por ejemplo, yo me llamo Freddy, pero tengo un apellido, el cual es de León. Y eso significa que vengo de una familia. Y esa familia viene de otra familia. Por lo tanto, tenemos un grado sanguíneo, el cual nos identifica como familia de León. Lo mismo sucede en este movimiento bendito de renovación carismática católica cuando nosotros nos identificamos. Cuando nosotros decimos somos del movimiento y entonces decimos nuestro nombre. Somos del movimiento de renovación carismática. Pero cuando nos preguntan de dónde son o a qué pertenecen, pues nuestro apellido es católico. 100% católico. Entonces, de esta manera, hermano y hermana, tenemos que tener claro que somos una familia numerosa. Somos un movimiento, pero pertenecemos a nuestra iglesia amada católica. Vamos a ver el numeral número 2, el cual dice que es la convocatoria al Concilio Vaticano II hecha por el Papa San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, con la Constitución Apostólica del 25 de diciembre de 1961, se convoca al Concilio Vaticano II. Su Santidad Juan XXIII expresaba sus deseos, sus anhelos y sus plegarias en estos términos. Repítase así ahora en la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida toda en comunión de pensamiento y oración, más conocido como el derramamiento del Espíritu Santo.
Dícese en otras palabras, el Pentecostés. El fin de convocar el Papa San Juan XXIII a un concilio era de poder tener un nuevo Pentecostés que rejuveneciera a nuestra Iglesia Católica. Ahora veamos definiciones de qué es RCC. Hemos dicho RCC significa Renovación Carismática Católica. ¿Por qué citamos el numeral 1 y 2? Primero, porque tenemos un nombre, como lo habíamos dicho, Renovación Carismática Católica, un apellido católico. Y en el numeral 2 decía, ¿por qué se convoca a un concilio? Y las intenciones de el Papa Bueno. Y es que de ahí es que parte el hecho de que nazca RCC. Y por eso ahorita vamos a tomar unas definiciones de qué es RCC. En el inciso A vamos a tener un concepto general de identidad. Y la palabra identidad viene del latín identitas. Se define como el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Bueno, pues identidad definitivamente es lo que nos define, los rasgos propios que nos identifican. Si lo aplicamos nosotros a RCC, pues tú te vas a identificar como un hermano o una hermana de Renovación Carismática Católica con unos términos que vamos a ver más adelante y que fue precisamente un papa el que vio estas características en los hermanos de Renovación Carismática Católica. Veamos lo que dice el cardenal Joseph Swenens de la RCC. ¿Qué dice él de la RCC? Un término bien bonito que él fue el que lo puso. Es una corriente de gracia. ¡Qué lindo! Hoy en día, pues decimos, somos un movimiento de la Iglesia Católica. Somos una corriente de gracia. ¿Y qué hace una corriente? Una corriente lleva. Y definitivamente cuando dice una corriente de gracia, es algo que nos lleva a la gracia. Bueno, veamos el inciso C. Definida como un fruto temprano del Concilio Vaticano II. Así lo define, como un fruto temprano, porque nace después del concilio, precisamente un año después. Estamos 100% convencidos, y lo hemos vivido en carne propia, que por medio del bautismo en el Espíritu, nuestro Pentecostés personal, hemos tenido un encuentro personal con Jesús y con la iglesia de Jesús. Por eso, con gozo y entusiasmo, continuamos trabajando en la RCC con la plena seguridad de que es una corriente de gracia que brotó precisamente en la Iglesia Católica un año después que concluyera el Concilio Vaticano II. No sé, hermano y hermana, para mí es una alegría. Y yo quiero contagiarte de esa alegría. Que al poder escuchar este tema, nos enamoremos más de nuestro movimiento, nos entreguemos más, perseveremos más, porque
es que estar sumergido en esta corriente de gracia es un privilegio, hermano, que muy pocos la tienen. Escúchalo bien, que muy pocos la tienen. En el inciso D, vamos a resumir sobre lo que han dicho algunos papas, para que nos demos cuenta que pues no lo dice el sacerdote parroquial, o no lo dice el vecino, o no lo dice un hermano, sino que lo dicen los jerarcas en diferentes años de nuestra Iglesia Católica. El 10 de octubre de 1973, su santidad Pablo VI dice esto: nos alegramos con vosotros, queridos amigos de la renovación espiritual, que se manifiestan hoy día en la iglesia bajo diferentes formas y en diversos ambientes. Qué bello, hermano. Decía él, nos alegramos, o sea, es una alegría. Y nos llama queridos hermanos de la renovación espiritual. Y veamos lo que te decía hace un momento. Cuando tenemos esa identidad carismática, se tiene que notar precisamente lo que vamos a leer a continuación. Si tú lo tienes, tú hazte una autoevaluación. Y si tú lo tienes, gloria a Dios, hermano. Y si no, pues yo te invito a que lo busques, porque realmente es algo tan hermoso y tan bello. Fíjate, en primer lugar dice el Papa Pablo VI, que los carismáticos tienen, número uno, el gusto por una oración profunda, personal y comunitaria, tal y como lo vivimos en nuestras asambleas. Una oración profunda cuando nos conectamos, ¿verdad, hermano y hermano? Tenemos una oración profunda, personal y comunitaria en nuestra comunidad y también en nuestra casa, espero yo. También, hermano, el número 2 decía un retorno a la contemplación y un énfasis puesto en la alabanza de Dios. Contemplamos. Es que si tú has ido a las enseñanzas y te has instruido, sabes de que hay una oración de contemplación. Y también sabes que a través de las alabanzas contemplamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. También decía otra característica, el deseo de entregarse totalmente a Cristo. Entregarse, hermano, es al 100%. Sin decir, es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo. No, nos entregamos totalmente, pase lo que pase. Otra característica, una grande disponibilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Totalmente, hermano. De ahí que cuando nos conectamos, hacemos una oración profunda en comunidad, sentimos la presencia del Espíritu Santo, nos dejamos envolver. Una gran disponibilidad. Otra característica, una frecuentación más asidua de la escritura. Y también lo hemos visto en nuestros cursos como la lección divina. También lo hemos visto que en nuestras asambleas hay lectura de la palabra, pero también Renovación nos manda a la formación, y la formación viene con una riqueza de citas bíblicas. O sea, frecuencia más asidua de la escritura. Y por último, la voluntad de prestar una colaboración a los servicios de la iglesia. Sí, estamos para colaborar en la iglesia. Cuando dicen, miren hermanos, hay que hacer esto, miren hermanos, hay que dar esto, pues ahí estamos, presentes. Aunque muchas veces no, como dicen por ahí, no nos traen, pero ahí vamos. Tenemos presencia. Y qué bonito ahora cuando nosotros vemos que hay lectores de la renovación carismática, cuando hay ministros de la renovación carismática,
¿Por qué? Porque se han dejado mover por esa corriente de gracia. Han empezado en renovación carismática y han llegado a servir a la iglesia. Pero cuidado, hermano, porque muchas veces te envuelve la iglesia y dejas a un lado ese movimiento que te ha dado vida, hermano. Cuidado de olvidarte de tu casa, de dónde vienes, de dónde Dios ha hecho su obra maravillosa. El Papa San Juan Pablo II dice esto de renovación. Estoy convencido de que este movimiento es un signo de su acción del Espíritu. O sea que él estaba convencido de que este movimiento es un signo de acción. ¿Por qué? Porque nos dejamos mover por el Espíritu Santo. El Papa Francisco dice, renovación carismática es una corriente de gracia. O sea, él ya usa ese término de corriente de gracia. Pero dice, sean testigos del amor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos mover por esa corriente de gracia, o sea, que nos dejamos llevar a la gracia, tenemos que ser precisamente testigos del amor. Amar. Y por eso amamos nuestro movimiento. Amamos a la Iglesia Católica. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestro servicio. En el inciso E, dice, o nos hacen una pregunta. ¿Qué han dicho algunos teólogos? Y un teólogo es una persona que estudia la ciencia que trata de Dios. O sea, ¿qué han dicho estas personas que se especializan Dice la palabra de Dios en el estudio de Dios? Escuchemos a Monseñor Salvador Carrillo Alday. Lo que él dice es que renovación en el Espíritu Santo nació en un clima de expectación eclesial como un nuevo Pentecostés, de un Pentecostés actual para renovar la iglesia de hoy. Eso es lo que dice. Nace para renovar la iglesia de hoy. O sea que no dicen, no, esos son puros cuentos. No, no lo dice, hermano. Aunque por ahí algunos mismos hermanos católicos te digan, no, ustedes no la hacen. No, hermano. Para mí es un gusto compartir este tema. Qué felicidad para mí porque me hace recordar de dónde vengo. Porque me hace recordar mi nombre y mi apellido. Así que, hermanos, estamos para renovar la iglesia de hoy. Veamos lo que dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. ¿Cómo define a la RCC? La RCC es un mejor conocimiento de la persona y de la obra del Espíritu Santo, una experiencia profunda de su presencia en nosotros y de acción en nuestras vidas. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Yo espero en Dios de que estos temas te ayuden a profundizar más. Y aquello que no está bien, pues lo corrijas. Porque déjame decirte que cuando escuchamos los temas, cuando escuchamos las citas bíblicas, es porque Dios nos está hablando para transformarnos, para que exista esa metanoia. Ahora bien, cuando escuchamos lo que dice el Monseñor Jaramillo, que RCC es un mejor conocimiento de la persona, es porque cuando dicen él pertenece a la renovación carismática católica, entonces están diciendo que es una mejor persona, que es obra del Espíritu Santo, que ha habido una renovación, que ha habido un cambio en la vida para bien. Amén. Amén. El padre Raniero Cantalamessa, este varón que es un predicador del Vaticano, dice, en la base de la renovación carismática católica hay una gozosa experiencia de la gracia de Dios que impulsa al fiel
a extraer la riqueza del cristiano, no por constricción o por fuerza, sino por atracción. Qué lindo. O sea, que dice que Renovación Carismática Católica tiene un gozo, tiene la gracia de Dios que lo impulsa a extraer la riqueza del cristiano. O sea, que se viene a extraer, a jalar todo lo bueno, lo jala y lo lleva, no porque lo obliguen, sino por atracción, por enamoramiento, hermano. Qué lindo, hermano. ¿Continuamos? Espero que digas ahí donde estés. Claro que sí, pero no es por dar publicidad a la telefonía. En el numeral número 3 tenemos el retiro fundamental de nacimiento de la RCC. Qué bello, hermano, que a través de este retiro haya nacido Renovación Carismática Católica. Esto se da en la Universidad Católica Duquesne del Espíritu Santo en Pittsburgh, Pensilvania. El retiro fundamental del nacimiento de la RCC. En el inciso A encontramos el ambiente previo entre los estudiantes de teología que tenían una hambre espiritual. Y es que 2 miembros de la Universidad de Duquesne entraron en un periodo de oración y reflexión intensa acerca de la vitalidad de su fe. Uno era profesor de historia, el otro instructor de teología. Ellos sintieron la necesidad de un nuevo poder para vivir como cristianos y ser testigos de Cristo. ¿Qué dice? Que entraron en un periodo de oración. ¿Nos recuerda? En Hechos de los Apóstoles, cómo estaba María y los apóstoles antes de recibir ese Pentecostés. Ambos se habían entregado al Señor muchos años atrás. Fueron además moderadores de la Sociedad de Chi Rho, que significa por sus abreviaturas en griego el nombre de Cristo. Ahora veamos, el inciso C es la convocatoria para asistir al retiro el fin de semana, del 17 al 19 de febrero de 1967. Fueron los miembros del Chi Rho quienes planificaron el retiro de 25 estudiantes en Duquesne entre el 17 y el 19 de febrero de 1967. El viernes 17, aproximadamente 25 estudiantes junto al capellán del campus, sacerdote del Espíritu Santo, 2 moderadores de la facultad se fueron al retiro. Se dirigieron a The Ark and the Dove, que significa en español el arca y la paloma, en North Hills. Algunos de los asistentes al retiro fueron miembros del Chi Rho, y entre esos miembros que asistieron está Patty Gallagher Manfield, que es una de nuestras representantes para honra y gloria de Dios actualmente. El testimonio de Patty Gallagher Manfield, participante en el retiro fundamental y pionera de la RCC a nivel mundial, escribe en su libro Como un nuevo Pentecostés, narra esto, escúchenlo bien. Me sentí muy nerviosa cuando anunciaron los planes para el retiro de Chi Rho. Como una chica de preparatoria pública, tenía 20 años de edad. Nunca antes había estado en un retiro en mi vida, por lo que luché contra ciertas emociones opuestas. Creo que nos hace recordar cuando nosotros vivimos nuestro retiro de vida en el Espíritu. ¿Qué sentíamos? Por una parte me sentía impulsada a asistir y experimentar la presencia de Dios, y por otro lado estaba temerosa de que sucediera algo que cambiara mi vida. Y aún todavía nosotros tenemos miedo que realmente al entregarnos a ese movimiento y haya una auténtica y verdadera conversión, cambie nuestra vida, nuestra forma de vivir. Pero no tengamos miedo. Después de ciertas experiencias espirituales, dice,
ella tuve la suficiente fe para buscar a Dios en oración. Y junto a mi cama me arrodillé y le dije, Señor, creo que ya recibí a tu Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, pero si tu Espíritu pudiera trabajar más en mi vida de lo que ha trabajado hasta ahora, entonces lo deseo. Después de terminar esa oración, abrí mis ojos y miré alrededor de todo el cuarto con cierta expectativa, pero no hubo visiones, ni ángeles, ni voz alguna, por lo que me sentí decepcionado. Muchas veces esperamos ver algo extraordinario, hermano, y no es así. El Señor obra en silencio. Y cuando sentimos nosotros ya ha obrado y hemos hecho ya la diferencia. Dice que habían surgido varios problemas con el agua, se había roto una tubería y dijeron que tendríamos que volver a casa, pero algunos de los estudiantes fueron a la capilla y oraron para que se arreglara el daño. Después de orar, abrieron el grifo y salió el agua con mucha fuerza. Y dice ella, no sé si fue la manifestación de un milagro o la intervención de un plomero, pero tuvo efecto en el grupo. Sentimos que Dios quería que nos quedáramos y que Él había obrado para nosotros. Es que suceden cosas maravillosas, hermano, inexplicables, que pueden ser mínimas o mayores, pero siempre, así como pasó en este retiro, se quedaron. Así pasa muchas veces en nuestros grupos. Suceden cosas para que nos quedemos, para que nos unamos y podamos experimentar la gloria de Dios. Así que en esta hora, hermano y hermana, esto ha sido un resumen de la clase que damos en nuestras comunidades. Espero en Dios que te haya gustado y que sigas adelante, sigas formándote, luchando para mantenernos dentro de esa corriente de gracia. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Hasta la próxima, si Dios lo permite.